¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan contra el techo y se pierden en el aire? ¿Has llegado a ese punto donde, con lágrimas en los ojos, levantas la voz al cielo y parece que nadie responde? Tal vez hoy estés en ese lugar, preguntándote, si Dios realmente me ama, ¿por qué me deja sentirme tan solo? ¿Por qué calla justo cuando más necesito una señal de que Él sigue aquí? Ese sentimiento de abandono es más común de lo que imaginas, y aunque ahora duela, no significa que Dios se haya ido. Hay momentos en los que la vida nos golpea con una fuerza que no esperábamos. Un diagnóstico, una traición, una pérdida, un sueño roto. En medio de ese dolor, buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero lo único que recibimos es silencio. Y ese silencio duele más que la herida misma, porque comienza a sembrar dudas en lo más profundo del corazón. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que no merezco su amor? ¿Será que estoy condenado a caminar solo? Es en ese terreno oscuro donde la fe es probada de verdad. Porque confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo, pero confiar cuando parece que te dejó en medio del desierto es otra historia. La soledad se convierte en un desierto emocional, y cada día que pasa sin respuesta es como un paso más bajo un sol que quema la esperanza. Te preguntas si algún día llegarás a ver agua, si la promesa que un día escuchaste se cumplirá o si era solo una ilusión. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Dios nunca abandona a sus hijos. El sentimiento de abandono no es prueba de su ausencia, sino parte de un misterio más profundo que a menudo no entendemos. Piensa en Jesús en la cruz, gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso Él, el Hijo amado, experimentó ese silencio desgarrador. Y si Jesús lo vivió, no es porque Dios lo dejara de amar, sino porque el silencio era parte del plan de redención. Lo que estás sintiendo ahora no significa que Dios cerró sus oídos a tu clamor. A veces, el cielo se calla no porque Dios esté lejos, sino porque está obrando de una manera que tus ojos aún no pueden ver. El silencio no es rechazo, es preparación. Y aunque parezca que estás caminando solo, en realidad Él está más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote cuando ya no tienes fuerzas para sostenerte a ti mismo. Quizás hoy no veas la respuesta que esperas, pero eso no significa que no llegará. Tal vez lo que necesitas ahora no es la respuesta inmediata, sino aprender a reconocer la voz de Dios incluso en los silencios más profundos, porque es allí donde tu fe se purifica y tu confianza se hace real. Cuando pensamos en abandono, lo primero que sentimos es vacío. Un hueco en el pecho que parece no llenarse con nada. Quizás tú también lo has sentido. Miras alrededor y parece que todos tienen respuestas, menos tú. Todos parecen tener una vida ordenada, mientras la tuya se desmorona como un castillo de arena golpeado por las olas. Y en ese silencio, en ese dolor, lo único que quieres es un signo, pero lo único que recibes es silencio. Y es allí donde la duda comienza a envenenar el corazón. Te preguntas, ¿será que Dios me dejó de amar? ¿Será que no soy digno de Él? Pero escucha con atención. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Mira la historia de Job. Lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Y lo peor, el silencio de Dios. ¿Pero sabes qué ocurrió? Ese mismo silencio fue el espacio donde Job descubrió que su fe no dependía de lo que tenía, sino de lo que era delante de Dios. En medio de la ceniza, en medio del dolor, aprendió a decir, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Él no lo dijo porque era fuerte. Lo dijo porque entendió que, incluso en el silencio, Dios seguía siendo Dios. Y que aunque no escuchara su voz, su presencia seguía allí, invisible pero real, sosteniendo cada segundo de su existencia. Tal vez tú también pienses que tu vida es una prueba interminable, que tus oraciones se pierden en el aire, que tus lágrimas no son vistas. Pero déjame decirte algo, cada lágrima que has derramado está guardada en el corazón de Dios. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él sigue escribiendo tu historia. El problema es que nosotros queremos escuchar respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe al instante, como si fuera un botón que presionamos cuando lo necesitamos. Pero Dios no es un sirviente de nuestras urgencias. Es un padre que sabe cuándo hablar y cuándo callar.
porque a veces, el silencio es la forma más profunda de amor. Imagínalo así: un padre que enseña a su hijo a caminar. No puede cargarlo siempre, porque si lo hiciera, nunca aprendería a dar un paso. Entonces, lo suelta por un momento. El niño siente miedo, cree que está solo, pero el padre está allí, extendiendo los brazos, preparado para levantarlo si tropieza. Eso es el silencio de Dios. No es abandono, es enseñanza. Y mientras tanto, Él espera que des un paso más en la fe, que camines, incluso sin ver, que sigas, incluso sin entender. Porque la verdadera fe no se mide cuando tienes respuestas, sino cuando sigues creyendo en medio del silencio. Hay algo que necesitamos aceptar con humildad: confiar en Dios no significa entenderlo. Y quizá esa es la parte más difícil. Porque nuestra mente busca lógica, explicación, sentido. Queremos que Dios nos muestre el mapa completo, que nos diga por qué permite ciertas pérdidas, porque guarda silencio, porque parece lejano. Pero la fe verdadera no se sostiene en explicaciones, se sostiene en confianza. Imagina a un niño pequeño en medio de la oscuridad. No entiende qué pasa, no sabe dónde está. Todo lo que siente es miedo. Pero si su padre lo toma de la mano, el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque aunque no entienda la oscuridad, confía en quien lo guía. Eso es confiar en Dios. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas saber de quién es la mano que te sostiene. Jesús mismo pasó por eso. En la cruz, en su momento más doloroso, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo entiendes? El Hijo de Dios sintió lo mismo que tú sientes hoy: silencio, vacío, aparente abandono. Pero ese grito no fue el final. 3 días después, ese silencio se transformó en la mayor victoria de la historia: la resurrección. Y aquí está la clave: lo que hoy parece silencio, mañana puede convertirse en un milagro. Lo que ahora te duele, puede ser la semilla de una fe más fuerte. Pero para eso, necesitas quedarte. Necesitas resistir. Porque muchos, al no escuchar la voz de Dios, se alejan. Creen que no vale la pena, que todo es en vano. Y abandonan justo antes de ver la respuesta que tanto esperaban. Quizás por eso estás viendo este mensaje. Tal vez estabas pensando en rendirte, en dejar de orar, en cerrar tu corazón. Pero Dios te dice: quédate. No te vayas. Aunque no me sientas, estoy aquí. Aunque no me escuches, te escucho. Aunque no me veas, camino contigo. Es como sembrar una semilla. Cuando la entierras, parece que muere. No ves nada en la superficie, solo tierra. Y puedes pensar: ¿para qué lo hice? Pero debajo, en silencio, algo está ocurriendo. La raíz crece, la vida se expande, y un día esa semilla se transforma en fruto. Así son tus oraciones. Aunque ahora no veas nada, aunque todo parezca seco, Dios está obrando en lo invisible. Por eso, confiar en Dios cuando sientes que te abandonó no significa no sentir dolor. Significa elegir creer que, incluso en medio de ese dolor, Él sigue obrando. Significa aferrarte a su promesa de que nunca te dejará ni te abandonará. Significa recordar que el silencio no es la ausencia de Dios, sino el lugar donde su amor se profundiza. Tal vez ahora mismo estás cansado de esperar. Pero quiero que escuches esto: lo que hoy parece abandono, mañana será testimonio. Y cuando mires atrás, vas a entender que Dios nunca te soltó, aunque su voz estuviera en silencio. El silencio de Dios, aunque duela, puede convertirse en el lugar más profundo de intimidad con Él. Porque cuando todo alrededor hace ruido, cuando tienes respuestas rápidas y caminos claros, tu corazón no se aferra con la misma fuerza. Pero en el silencio, cuando no tienes nada más a que recurrir, tu espíritu aprende a descansar únicamente en Él. Mira la vida de Job. Lo perdió todo: hijos, riquezas, salud, amigos. Y en medio de ese dolor, lo único que recibía de Dios era silencio. Job gritaba, preguntaba, lloraba, y parecía que no había respuesta. Pero ese silencio no era indiferencia. Ese silencio estaba formando en él una fe inquebrantable, una confianza que no dependía de las circunstancias. Al final,
Dios se manifestó y restauró todo lo perdido, pero Job no fue el mismo. Había conocido a Dios en una dimensión que jamás imaginó. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez estás pasando por una temporada de sequedad, de preguntas sin respuestas, de noches en las que tu oración parece chocar contra el techo. Pero ese silencio puede ser el taller secreto donde Dios moldea tu fe. Porque en el silencio aprendes a escuchar lo que nunca escucharías en el ruido, el susurro de su amor. A veces queremos que Dios nos hable con truenos y relámpagos, con señales visibles y milagros inmediatos. Pero muchas veces Él habla en lo sencillo, en lo invisible, en lo que parece nada. ¿Recuerdas a Elías en el monte Horeb? Hubo viento, fuego, terremoto, pero Dios no estaba en eso. Al final, vino un silbo apacible, un susurro. Ahí estaba Dios. Y Elías lo entendió. Quizás eso es lo que Dios quiere enseñarte. A reconocerlo en lo pequeño, en lo callado, en lo que no parece espectacular. En una palabra de un amigo, en una canción que llega justo a tiempo, en un versículo que se abre ante tus ojos. Dios no está ausente. Está susurrando. Y para escuchar un susurro, necesitas acercarte. El silencio de Dios es una invitación a acercarte más, no a alejarte. Es un llamado a confiar sin ver, a descansar en que aunque no entiendas, Él sigue siendo fiel. Piensa en esto. Si Dios respondiera cada oración al instante, ¿realmente aprenderías a confiar? ¿O solo lo usarías como alguien que cumple deseos? La fe crece cuando aprendes a esperar, cuando sigues creyendo aunque no veas nada, cuando eliges amar a Dios por quien es, y no solo por lo que hace. Y hay algo más. El silencio no significa que Dios no actúe. Muchas veces, mientras tú esperas en oración, Dios ya está moviendo piezas, abriendo caminos, preparando respuestas que todavía no puedes ver. Como un padre que prepara un regalo en secreto, Dios trabaja detrás de escena para sorprenderte en el momento justo. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que Dios te ha abandonado? No corras. No calles tu oración. No cierres tu corazón. Haz lo contrario. Permanece, persiste, vuelve a orar, aunque no sientas nada. Porque la fe no es emoción, es decisión. Y cuando decides confiar en Dios aún en su silencio, estás escribiendo una historia de fe que marcará tu vida para siempre. Tal vez hoy sientes que tus fuerzas ya no alcanzan, que tus lágrimas se han vuelto compañeras y que tu corazón late con un vacío que nada parece llenar. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es su ausencia, es su manera de enseñarte a confiar en lo invisible, a caminar no por lo que ves, sino por lo que crees. Jesús mismo, en la cruz, gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, no porque Dios no estuviera ahí, sino porque en ese aparente silencio estaba ocurriendo el mayor milagro de la historia, la redención del mundo entero. Si hasta Jesús tuvo que pasar por el silencio de Dios, ¿qué nos dice eso? Que el silencio no es rechazo, es propósito. Que la ausencia que sentimos no es abandono, es el terreno fértil donde florece la fe más genuina. Dios no te ha dejado, aunque tu corazón lo grite. Dios está sosteniendo cada segundo de tu vida, aunque no lo percibas. La confianza en Dios no nace en los días fáciles, sino en los días en que todo parece derrumbarse. Es ahí donde decides creerle a su palabra por encima de tus emociones. Es ahí donde eliges seguir caminando aún sin ver el final del camino. Y cuando lo haces, descubres que nunca estuviste solo, que el silencio se convierte en canción, que la espera se transforma en esperanza, que la fe se hace más fuerte que cualquier tormenta. Hoy quiero decirte algo claro, tu historia no termina en el silencio. Lo que hoy parece vacío, mañana será testimonio. Lo que ahora te duele, mañana será tu ministerio para consolar a otros. Porque Dios nunca desperdicia un dolor, Él lo transforma en propósito. Así que no te rindas. No sueltes la mano de Dios, aunque no sientas nada. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Porque el Dios que guarda silencio, también es el Dios que responde en el momento exacto. Y cuando lo haga, entenderás que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo a tu lado, incluso en las noches más oscuras. Y ahora quiero hablarte a ti, que has escuchado todo este mensaje.
¿Alguna vez has sentido que Dios te abandonó? ¿Has pasado por un silencio que parecía insoportable? Quiero leerte en los comentarios, quiero saber tu experiencia, porque tu historia puede alentar a alguien más que también está luchando. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos que seguirán trayendo esperanza, fe y luz a tu vida. Recuerda, aunque no lo sientas, Dios nunca te abandona.